Oremos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos acercarnos delante de ti, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darte las gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado por gracia, que hoy disfrutamos. Y gracias, oh Dios amado, por tu ayuda en este día. Gracias por reunirnos en esta plataforma virtual, en comunión unos con otros, para abrir tu palabra, mirar escrituras, más de la gloria de aquel Está hablando Edwin. del cielo a esta tierra, a poner su vida en la cruz allí en lugar de la nuestra. Queremos, oh Dios amado, encomendar el estudio de tu palabra. Ayúdanos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que encontramos en tu santo libro. Queremos encomendarnos a ti y te damos las gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuando con los estudios que venimos realizando, hemos tomado desde hace ya 2 estudios atrás lo que es el tabernáculo, comenzando con sus muebles. Estuvimos tratando acerca de el arca del pacto, también conocida como el arca de testimonio. De hecho, 13 veces en las escrituras es llamada el arca del testimonio y 41 veces es llamada el arca del pacto. También en forma muy común se escucha el término el arca de la alianza, aunque no existe ninguna referencia con ese nombre en la Biblia, sino es como diríamos una expresión más popular, pero no está basada en las escrituras en forma directa como los otros 2 términos que sí son mencionados. Entonces, llegamos a el siguiente mueble, que sería la mesa de los panes de la proposición. Entonces vamos a leer en el capítulo 25, desde el versículo 23 al versículo 30, donde se da la explicación de la construcción de este mueble, la mesa de los panes de la proposición. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo, menor a su anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino, lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como podemos ver, este mueble también tiene características similares al anterior en cuanto a los materiales que se utilizan para su construcción. Varía en su tamaño, es poco más pequeño, dado a que la otra, el arca es de 2 codos y medio, su longitud y su anchura es de codo y medio. Este es de 2 codos y de 1 codo, aunque su altura sigue siendo similar. Veníamos diciendo que cuando nos vemos la madera de acacia nos llama inmediatamente a rememorar el carácter de humanización del Señor, ese gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne.
Pero también sabemos que el oro nos habla de su divinidad. Y encontramos acá, como en el caso del arca, que tiene alrededor de ella una cornisa. Y señalábamos que la cornisa nos habla de la abundancia que hay en él. Entendemos, hermanos, que este mueble tiene sin duda alguna características que nos llevan al Señor Jesucristo en su carácter perfecto manifestado en medio de nosotros. Cuando vemos la humanidad y la deidad de Dios presentada, nos enseguida evocamos lo que es la humanización del Señor y su ministerio en medio de nosotros. En el caso de el arca del testimonio, podíamos ver que muestra claramente allí lo que tiene que ver con su santidad, pero también con su misericordia, porque allí en ese, sobre el arca estaba el propiciatorio donde se rociaba para poder alcanzar lo que era la remisión de los pecados o la remisión de la ira de Dios. Cuando nos habla de la expiación, habla de cómo Dios pasa por alto el pecado, y la proposición, cómo hace la remisión de su ira, satisfaciendo. Sabemos que todo esto era figura de lo que había de venir. Aquellos sacrificios no satisfacían en realidad lo que demandaba Dios por causa del pecado, solamente mostraba lo que había de venir posteriormente cuando el Señor llegara. Así encontramos acá en la mesa de los panes de la proposición que nos habla de la provisión de Dios. Ese es Jehová Jireh, el que provee, el que da. Y podemos claramente hacer una conexión con lo que decía el apóstol Juan en su evangelio, resaltando en los yo soy que dio el Señor, el que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Aquel que tiene capacidad para saciar, para llenar, para satisfacer todas las demandas que hay en el alma del ser humano. Todo, Él nos satisface. El apóstol Pablo dice, nosotros estamos completos en Él. Es algo muy hermoso, es algo sin duda alguna sin igual. Allí estaban aquellos panes de la proposición delante de Dios, y dice continuamente. Y vemos en el relato de Primera de Samuel, cuando David llegó a donde estaba el tabernáculo, cómo se muestra claramente que era cambiado el pan. Era quitado un pan y se colocaba un pan nuevo en forma continua, de tal forma de que continuamente había pan fresco allí. Eso nos habla de la provisión perfecta de Dios, que siempre está en plena frescura. Entonces, allí vemos también sus utensilios, todos los utensilios de oro, y cómo pudiéramos incluso señalar algo que no mencionábamos con el caso del arca, es que también tenían unas características muy sin igual estos muebles a la hora de que se levantaba el campamento para andar, cuando tenían que mudarse. Entonces, en el caso del arca era cubierta con el velo, y luego se le colocaban los pieles de tejones, y dice un paño azul, y eran los sacerdotes los que cargaban el arca. Esa es una característica sin igual que tenía el arca, que eran los sacerdotes los que podían cargar. Entonces uno ve cómo el apóstol Pedro habla de la santidad de Dios y cómo Él nos invoca a ser santos. Y ese ministerio se lo dio a reyes y sacerdotes, que somos nosotros. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que Dios quiere mostrar su testimonio y su santidad a este mundo a través de aquellos a los cuales ha cedido el sacerdocio, un nuevo sacerdocio bajo la figura del Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote según el nuevo orden, el orden de Melquisedec. Pero cuando vemos el caso de en la mesa de la proposición, en Números capítulo 4, que es donde se señala acerca de esto, esta mesa era cubierta con un paño azul, y pondrían todas las
escudillas, las cucharas, las copas, los tazones de libar y el pan continuo. Y dice que sobre ellos se extendía un paño carmesí y luego lo cubrían con las pieles de tejones. Sin duda alguno, hermanos, cuando nosotros encontramos todas estas figuras aquí, vemos que aún con toda la hermosura que tenían, las pieles de tejones, que era una piel un poco más rústica, un poco más fuerte, menos atractiva, menos llamativa a los ojos, era la que cubría. Así podemos rememorar lo que el apóstol Juan dice, que él vino a este mundo, mostró su gloria, pero esa gloria estaba velada con un cuerpo. Ante los ojos del mundo, él podía verse como un hombre común y corriente, un hombre normal, pero allí estaba la divinidad en pleno. Y aquellos que por fe y que creyeron en él, pusieron toda su fe, el apóstol Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estos muebles y todo lo que está aquí, como dice el salmista, todo proclama su gloria. Entonces dejamos hasta allí la introducción para que los hermanos continúen el estudio. Bueno, hermano, no es bueno el silencio y quisiera mencionar algo muy breve para animar a los demás hermanos a continuar con el estudio. Como hemos oído, esta mesa tuvo Dios el cuidado de darle las instrucciones a Moisés y él asimismo tuvo el cuidado de hacer todo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Y encontramos aquí los materiales ordenados para la realización de esta mesa. Primero, madera de acacia. Segundo, oro, pero dice la escritura, oro puro. Y también nos habla de los accesorios o del valor que se le iba a añadir a esta mesa. No era una mesa normal y corriente. Ella iba a tener también una moldura alrededor. Iba también a tener aquellos 4 anillos de oro. Y es interesante esto de los 4 anillos de oro, porque normalmente
una mesa se coloca en un sitio es para que permanezca allí. Y esta mesa iba a tener aquellos 4 anillos de oro y aparte iba a tener 4 varas de madera. Serían en este caso 2 varas que iban a atravesar los extremos para con ellas ser llevadas. Entonces, hermanos, con mucha reverencia uno piensa en una mesa peregrina, en una mesa que podríamos mencionar del Señor. Él pudo decir que el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, no para ser servido. Y Él es el pan de vida. Él es la provisión. Él es nuestro alimento. Él es el recurso que Dios ha puesto continuamente para saciar y llenar nuestros anhelos más profundos del alma y del corazón. En Él, dice el apóstol Pablo a los creyentes, estáis completos. Y vemos, hermanos, que el Señor, Él vino a esta tierra. Su ministerio terrenal lo llevó a Galilea. Su ministerio terrenal lo llevó a Samaria. Su ministerio terrenal lo llevó a Judea. Su ministerio terrenal lo llevó a Jericó, lo llevó a Jerusalén. Y así vemos, hermanos, que Él se presentó ante la humanidad como el Salvador, como lo que Él es, pero Él es un Salvador, Él es nuestro Salvador que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su humanidad perfecta, su deidad. Aquí vemos la madera cubierta por el oro puro. En Cristo vemos su deidad cubierta por aquel velo de carne. El oro puro cubierto por la madera de acacia. Él peló sus glorias en carne. Sin embargo, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, quisiera compartir estos detalles que hemos observado en las escrituras que nos hablan de este mueble, del tabernáculo, pero que nos lleva a pensar en la majestad y en la bendita persona de nuestro amado y precioso Salvador en esta noche. Muchas gracias, hermano Edwin. Es interesante, hermano, que notemos que todos los utensilios eran de oro. Como hemos señalado, el oro nos habla de la deidad, como el hermano Edwin nos decía, era oro puro, y aquí dice oro fino. O sea que cuando nos habla de oro fino, habla de la calidad del oro con que estaban siendo hechos estos utensilios. Y esto nos muestra que en la presencia de Dios, los instrumentos para su servicio, para su alabanza, su adoración, son instrumentos que están asociados a la deidad de Dios. Todo, como hemos dicho, proclama su gloria, pero todo también está asociado a Él. Y todo proviene de Él. Sabemos de aquellos Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Qué importante es que nosotros veamos que para poder alabar y adorar a Dios tenemos que seguir el modelo. Moisés fue fiel al modelo y él hizo todo conforme a lo que Dios le había designado. Y todo lo que está en su presencia debe estar investido de su deidad, de su gracia,
de su santidad para que sea un instrumento útil para la gloria de Dios. Nosotros mismos, como dice allí en Efesios, Dios nos predestinó, dice, para hacer alabanza de su gloria, pero Él nos santificó. Él nos revistió de esa santidad a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Como dice allí en los Hebreos, Él hizo perfectos para siempre a los santificados y nos da en las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo, hablando claramente de esa simiente santa que fue colocada en nosotros. Entonces, todo lo que podemos hacer para su gloria es gracias a Él mismo y a esa característica que tenemos de ser sido renacidos y además investidos de esa simiente santa a través del Espíritu Santo. Pues, hermano, echen adelante, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Debemos aprovecharlo. Una de las características que encontramos de los panes de la proposición es cómo se hacían. Tomarían flor de harina y la cocerían 12 tortas, cada torta de 2 décimas de efa, y la pondrían en 2 hileras. Sin duda alguna que sabemos, entendemos que eso de que era una flor de harina está hablando de la finura, no tenía grumos. Tomarás flor de harina y la cocerás en 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Dice, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa, limpia, delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel,
como pacto perpetuo, y será de Aarón y de los hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es como muy santa para él, es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces aquí nos habla de los panes que eran colocados en esta mesa. Y vemos cómo eran dos hileras. Y cuando veamos las vestiduras sacerdotales, veremos también que en las sombreras se da una situación similar. Pero en el caso de las sombreras, taxativamente nos habla de los 12 nombres de las tribus de Israel. Sin duda nos podemos enseguida podemos entender claramente de que esos 12 panes nos hablan de todo el pueblo. Quiere decir que la provisión era para todos, en forma integral y plena. Bueno, hermano, vamos a procurar compartir algo también sobre este hermoso pasaje, tratando de sacar algunas lecciones. Estoy pensando en tres cosas, hermano, sobre esta mesa de los panes de la proposición. Pareciera que la mesa fue hecha por causa de los panes, ¿verdad? El candelabro fue hecho para dar luz. El arca del pacto fue hecho a causa del propiciatorio. Y esta mesa me da a mí la idea que fue hecha a causa de los panes. Es decir, allí se refleja un gran significado que no se separa, ¿no? Los panes están relacionados con la mesa y viceversa, porque nos habla de comida. Y la comida en el Antiguo Oriente nos hablaba explícitamente de comunión. Nadie que no era invitado a la mesa gozaba de la comunión. El que quedaba fuera de una comida es porque no gozaba de comunión. Entonces, sin duda alguna, Dios quiere dejar en aquella figura la importancia, la relevancia que tiene la comunión para Dios con su pueblo. Recordemos que la comunión fue perdida en el Edén y le fue prohibido al hombre comer, símbolo de comunión, ¿verdad? Ahora la comunión es para y por su pueblo. Entonces, es lo que aleccionadoramente me deja a mí este pasaje de la mesa. Muchas cosas importantes habían en él y hasta los judíos podían pensar en lo primordial, por supuesto, esa arca del pacto, en la sangre vertida, pero Dios quería resaltar la importancia de la comunión. Entonces, hermano, pensando en esto, quiero dejar tres cosas de esta comunión. La primera es que esta mesa debía ser estimada. Así es, hermano. Debía ser estimada. Y ello nos lleva a pensar en cómo debía ser trasladada, ¿verdad? Se debía poner sobre ella, sobre la mesa, el manto azul. El manto azul. No era una comunión proveniente de abajo, sino de arriba. Hermano, cuán importante es para nosotros recordar que la comunión que gozamos no es producto del hombre, tiene su origen en el corazón divino. Es Dios quien nos ha invitado a su mesa.
No somos nosotros los que le hemos invitado a Él. Entonces, el manto azul debía ser valorada pese a que el manto exterior, el manto que podía ver el pueblo, era el manto más sencillo. Era aquel manto de piel de tejones, según Números capítulo 4 y los primeros versículos. Así es, hermano. A pesar de que la apreciación de aquella mesa era ordinaria, era sencilla ante los ojos del pueblo, debía ser estimada. Allí los sacerdotes con sumo cuidado colocaban el manto azul, y si sabemos, hermano, el color azul era uno de los colores costosísimos en el Oriente Medio, hermano. Puede cada uno investigar al respecto y darse cuenta de el valor de ese color. Entonces Dios le está dando un valor a la comunión. Hermano, pudiera ser que nosotros estemos viendo la sencillez aquí en la tierra, lo ceremonial aquí en la tierra. Y pudiera ser que estemos hasta pensando, bueno, es que tenemos algunas diferencias y la comunión deja de ser valorada, hermano. Debajo de esas diferencias, hermano, debajo de este cuerpo de carne, hermano, está la sangre del pacto, el color rojo. Iba por encima del color azul. Y luego venía lo sencillo. Bueno, hermano, que no se nos olvide que la base de la comunión, el precio de la comunión es la sangre y su base es de origen celestial. Entonces, debía ser estimada. Un segundo punto, hermano, como una gran lección que nos deja este pasaje, es que aquella comunión debía ser trabajada. Así es. Una vez colocado todo aquellos mantos, debía ser cargada por aquellos 4 hombres consagrados a Dios. Así es. Nadie estaba con un pensamiento distinto. Nadie iba a coger a la derecha mientras que el otro estaba agarrando a la izquierda. No. Tal cual los querubines que se ven en Ezequiel, que cargan el trono, su cabeza tenía 4 caras para indicar que ninguna dirección jamás estuvo puesta. Iban plenamente coordinados. Así, aquellos hombres consagrados a Dios debían llevar aquella mesa de comunión, recordando que sobre el paño azul estaban los panes, aparte de los tazones, de las cucharas, estaban los panes. Entonces, llevaban esta mesa, iban al mismo ritmo, iban al mismo paso, debían estar de acuerdo. Y esto nos hace pensar en la sola dirección que traza el apóstol Pablo para recordarnos cómo debe ser nuestra comunión. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, Él es la razón. Él es el motivo, hermano, de mantener, de trabajar esa comunión por amor a su nombre y a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él recuerda a aquellos, si tienes una ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Oh, cuán necesario es trabajar la comunión, hermano, muy necesaria. Pero finalizo, hermano, pensando en que no solo debía ser estimada, como escribió el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él le daba un valor altísimo a la comunión. No solo debía ser trabajada para mantenerla, para conservarla, hermano,
Y no solo la comunión con nosotros, hermanos, sino también la comunión con Dios. Cómo trabaja el creyente, el cristiano, la comunión con Dios. Bueno, vamos a ese punto. El último punto que quiero resaltar es que aquella mesa debía ser renovada. Los símbolos, aquellos 12 panes que estaban sobre la mesa, le daban una nueva frescura cada semana. En el día séptimo, esos panes eran cambiados. Y esto nos apela o nos lleva a pensar a una comunión renovada, si se quiere decir, restaurada, hermano. Estaba la frescura. No era una comunión que dejaba o que tenía el sentido de dejar en el pensamiento la conformidad. No, ya está listo, ya fue hecha, ya no hacemos más nada. No. Por eso el cuidado de cambiarla. Cada 7 días cambiar los panes. Y estaba pensando, hermano, cómo nos presenta la palabra de Dios, esta renovación, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de la celebración de la cena del Señor. Allí en Hechos capítulo 20 uno ve reunido el primer día de la semana. Hacer esto todas las veces que lo hagáis, mi muerte anunciáis hasta que yo venga, porque Él es la base de la comunión, hermano. Aquellos panes, a pesar de que eran 12 panes y que representaban de una manera al pueblo de Dios, porque recordemos, hermano, que aquellos 12 panes estaban representando las 12 tribus, pero no le parezca a usted casualidad que Dios escogió 12 discípulos para representar a su iglesia. Y cuando usted mira Apocalipsis, usted ve las 12 columnas representando a los pueblos. Hermano, me dijeron que se me fue la señal. ¿En qué punto se me fue la señal o me están oyendo? Perdón. No, está bien, estamos escuchando bien, hermano. Hemos escuchado bien, hermano. Perdón, repita. Le estamos escuchando perfectamente, no ha habido por ningún problema. Ok, gracias, hermano. Entonces termino rápidamente pensando que allí, en aquella ciudad santa, están las 12 columnas, que son los 12 apóstoles, la iglesia representada, están las 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel o las 12 perlas, ¿verdad? Entonces, ahí está su pueblo completo y uno pudiera ver una proyección, como dice el escritor a los hebreos, eran figuras, eran sombras de los bienes venideros, hermano. No pensemos que aquello se limitaba a Israel. Allí, hermano, bien históricamente está Israel, sí, las 12 tribus. Pero hermano, ¿será que el Señor estaba pensando únicamente en ellos o en aquellos que habían de creer, que eran judíos y serían la base para la fundación de la iglesia, porque la salvación viene de los judíos, como dijo el Señor? Entonces, no quiero entrar allí en detalles porque no quiero confundir ni confundirme, pero pensando en esto, hermano, hemos dicho que Cristo es la base de la comunión. En este aspecto, el pueblo representa la comida de Dios con lo que Él se deleita, ¿verdad? Uno pudiera pensarlo así. Como dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme. En ellos es su complacencia. El pan era fruto del trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Era la provisión. Bueno, recordemos lo que dice la Biblia. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Este es su pueblo. Pero está la otra faceta, que es cristocéntrica. ¿Cómo vemos a Cristo en esos 12 panes? Bueno, la Biblia nos habla claramente que Él se hizo carne, que Él se hizo participante de carne y de sangre, que Él
es llamado el primogénito entre muchos hermanos para que en todo tenga la preeminencia. Él ha estado allí desde el principio. Él es la base de la comunión y del deleite con Dios. Allí está él. Un sumo sacerdote debía ser tomado de entre los hombres, no alguien que no fuera de la... No, él dice de entre los hombres por una razón. Cristo no vino del cielo ajeno al hombre, no, se identificó con el hombre para ser legítimamente llamado sumo sacerdote. Entonces vemos la identificación de Cristo con su pueblo y allí está, hermano, allí está. Dos columnas. Bueno, uno puede pensar en el pueblo de Israel, en la iglesia, pero que van a ser uno, es una unidad. Dos panes allí, ¿verdad, hermano? Pero, perdón, dos columnas de 12 panes. Pero, hermano, no prestando atención a los números, estamos viendo al Cristo allí, es la base. Entonces, en ese último punto, lo que quería resaltar es cómo renovarla. Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1. Hermano, ¿cómo es que nos dice? Permítame buscarlo aquí. Y con esto termino el pensamiento. Primera de Juan, capítulo 1, hay un detalle importante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay algunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos que la comunión no es solo con los hermanos, sino también con Dios. No se puede tener comunión con los hermanos y no con Dios, o viceversa, no se puede tener comunión con Dios y no con los hermanos. Ese tema lo va a ampliar él, pero la clave está en la luz. Cada mueble tenía un propósito. ¿Y dónde está la mesa de los panes de la proposición? Hermano, está frente al candelero que da luz. Estamos viendo, podríamos ver el paralelo allí. Él es luz. Y si estamos en él, estamos en luz, andamos en luz, tenemos entonces comunión. Entonces, hermano, esas 3 lecciones para estimar esa bendita comunión que gozamos en él, reflejada en esa mesa que contenía aquellos panes. No solo estimarla, trabajarla, hermano, y renovarla para la gloria de su nombre. Amén. Muchas gracias, hermano Omar. Otro elemento interesante, hermano, que se puede resaltar es el hecho de que cuando leemos ahí en Levíticos, capítulo 24, que se hace mención de cómo se hacían estos panes y su colocación, dice que los hijos de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. Un elemento interesante es que este mueble estaba colocado en el lugar santo. Ya vimos cómo el arca estaba colocada en el lugar santísimo. Este estaba en el lugar santo. Pero el hecho de que ellos lo comerían en el lugar santo, enseguida podemos ver o traer a la mente el hecho de que la provisión de Dios y esa comunión con Dios, como nos está hablando nuestro hermano Omar, se obtienen es en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Es en el lugar donde Él ha puesto su nombre. Es en el lugar donde Él ha determinado congregar a su pueblo, donde Él lo ha llamado para reunirse. Y entonces Él allí se manifestaría. Y allí los hijos de Aarón, los sacerdotes, comerían de este pan. Algo muy solemne, hermano, que podemos encontrar en esta figura. Y otro elemento resaltante es que, aunque eran los hijos de Coat los que a la hora de movilizar el tabernáculo llevaban este mueble, ellos solamente podían tomarlo después que él había sido cubierto por aquellos mantos y aquellas pieles de tejones. Antes de eso, ellos no podían ni siquiera mirar a este mueble, porque era un mueble santo para Dios. Eso nos habla de esa posición de santidad de Dios y de que solamente aquellos que han sido determinados por Él
pueden entrar en su presencia. Qué virtud tan grande, hermano, nos ha dado Dios. El Señor Jesucristo ha abierto un camino nuevo y vivo a través del mismo, y podemos no solamente entrar al lugar santo, sino también al lugar santísimo. Ya no, sino para adorar y para contemplar la obra perfecta de Dios y para disfrutar de su comunión. Hermano Julio, no nos ha dicho nada hoy. Bueno, todavía. Esperamos que ahora sí lo haga. Buenas noches, mi hermano. Saludos. Sí, estaba apreciando lo que nos han estado comentando. Gracias por la ayuda. Bueno, llegué un poco, ya había empezado la introducción, entonces sí estamos contemplando esta mesa, como hemos escuchado. El propósito de allí es que creo que también se llamaba, aparte de pan de la proposición, la mesa de los panes de la proposición o de los panes de la presencia. Así porque estaba delante de la presencia de Dios, como lo dice allí en versículo 30 de Éxodo 25. Entonces, qué bueno es siempre pensar en esto, la presencia de nuestro Dios, pero siempre se hace evidente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como hemos estado escuchando, esos significados, el significado tipológico de cada una de cómo era, qué era lo que contenía y cómo estaba formada, el diseño. Y esa humanidad, la madera, como hemos escuchado, la divinidad de Cristo representado en el oro. Y por estar en el lugar santo, también hemos aprendido que representa a Cristo glorificado en los cielos. El hombre, Cristo Jesús, un hombre, entró en el cielo. Y eso nos hace pensar en Hebreos capítulo 10, cuando nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y creo que apreciamos esto allí. También quizás la corona, tenía esa corona de oro. Él dejó su trono de gloria para encarnarse, pero ahora él está también coronado de gloria y honra. Filipenses nos recuerda eso, el apóstol Pablo allí. Y bueno, eh, qué bueno es pensar también en esos detalles allí de los panes. Esos panes de la presencia de nuestro Señor, de lo que representaban. Eso, por supuesto, como hemos escuchado, ellos señalaban hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida. Es el alimento espiritual para toda la nación de Israel, pero también lo es para la iglesia, para todos los creyentes, para todos los genuinos creyentes a través de todos los tiempos. Él es el pan de vida, es su sacrificio. Y creo que estos hileras también hemos aprendido, estas hileras de panes, eran 6 de un lado y 6 del otro. Se pudiera decir que constituyen el canon bíblico. Si lo vemos de esa forma, pues 6 y 6 son 66 libros en las dos hileras de 6. Y bueno, en los 66 libros de la Biblia, ahí van a revelar el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Ella nos va a hablar de esa única persona que nos da vida eterna, nos da alimento espiritual por siempre. Y creo que también el número 12, como hemos aprendido, se tipifica la autoridad total que tiene la palabra de Dios. Y es la que debe ejercer nuestra guía
el número 12 nos habla también de los 12 meses del año. Es suficiente para todo el año y todos los años de nuestra existencia. Entonces tiene muchas aplicaciones interesantes, hablando de esto de la palabra de Dios, pan de vida, y está reflejado en nuestro Señor. Y creo que este pan era removido también solamente, como hemos estado escuchando, el día de reposo. Eh, quizás podemos pensar que en la iglesia que come del pan tendrá un día donde vamos a ser removidos y tendremos un reposo pleno, perfecto. Esperamos ese día. Y eso lo podían hacer únicamente los sacerdotes. Esperamos el reposo eterno. Y qué bueno es pensar en esto. Entonces, bueno, son pequeñas figuras tipológicas que nos hablan de esta mesa, aparte de lo que hemos escuchado, y nos animan a seguir confiando en nuestro Señor. Él es el pan de vida y eso está en la Biblia. Ojalá que tengamos ese deseo, elección para el que habla de conocerle más a Él a través de las Escrituras. Y la idea no es tener solamente un conocimiento intelectual, mental, teórico, sino que no tan solo hacer los mandamientos, como nos dice también el apóstol Juan, sino que hagamos también lo que le es agradable a Él en todo tiempo, ponerlo en práctica, moldear nuestra vida, nuestro carácter, para la gloria y honra de su nombre. Gracias, hermano Julio. Efectivamente, las particularidades de este mueble son sumamente llamativas. Uno de los elementos que encontramos allí en Levítico capítulo 24 nos dice que cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Quiere decir que estos panes que eran colocados allí en dos hileras tiene significación dentro del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y dice que los colocaban en nombre de los hijos de Israel. Como Dios, aún a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, ratifica su pacto perpetuo con ellos. Y eso nos habla pues de lo que es el carácter de Dios y su misericordia siempre presente. Él nos llama a tener esa actitud. El mismo Señor dijo, misericordia quiero, no sacrificio, citando palabras dadas a los profetas. Y esto es tan especial que ahí mismo dice, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Era parte de lo que era visualizado para Dios como algo muy especial, cosa muy santa para él. ¿Qué solemnidad hay en este mueble? Bueno, están pasadas las 8, son las 8:07. Comenzamos a las 8:12. No sé si el hermano Edwin tiene algo más que añadir o alguna conclusión que pudiéramos tomar de lo que ya se ha señalado. Bueno, hermano, que gracias al Señor por la reunión en esta plataforma virtual, en esta noche. Y estamos para seguir aprendiendo y seguir escuchando de los demás hermanos que están conectados a la sala.
Hermanos, ya considerando el tiempo y lo que ya se ha venido tratando, yo creo que hemos cubierto toda la temática asociada con este mueble. De una u otra forma se ha hecho mención a todos los elementos. Pudiéramos pasar para la próxima semana al siguiente mueble, que sería el candelero de oro. El candelero de oro. Hermano Julio, ¿usted nos puede ayudar con la introducción para la próxima semana? Bueno, hermano, sí, Dios mediante. Esperemos tener las conexiones. Sí. Muy bien, Dios mediante. Entonces, el hermano Dios lo Julio nos permite. ayudará con el siguiente mueble, el candelero de oro. Esperemos la próxima semana, Dios mediante, ya don Alcímedes estará en coro y él dice que él espera conectarse y entonces ayudarnos también con lo que sería el estudio del candelero de oro. Y bueno, otros hermanos que, como decíamos, que están de viaje y no pudieron conectarse hoy, pero esperemos que la próxima semana sí se puedan sumar. Entonces, bueno, hermano, nos ayuda con la oración. Hermano Mar, ayúdenos con la oración para terminar, por favor. Bueno, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, continuamos en tu santa presencia por la obra de tu amado Hijo. Queremos expresarte nuestras gracias por ese pan vivo que descendió del cielo. Una pregunta se dejó sonar en el desierto. ¿Preparará Dios mesa en el desierto? El Evangelio nos presenta al Rey que ha hecho fiesta de boda para su Hijo. Venid, que todo está preparado. Te damos las gracias porque hemos sido participantes de ese llamamiento. Somos la esposa de Él. Viene el día, oh Padre, que estaremos en gloria, en plena comunión, cuando el pecado sea quitado finalmente de en medio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda en el estudio. Bendice a cada hermano y hermana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.